Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Los saluda Federico Arnillas y hoy día estamos con Giancarlo Castiglioni de Fórum Solidaridad y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación en representación de CONADES, la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social, para conversar de un tema de profunda actualidad para el país. El tema que nos ocupa es el tema de la diversificación productiva. Permítanme una pequeña introducción, Giancarlo. Quiero llamar su atención sobre la importancia que tiene para una persona, para una región o para un país tener una estrategia de diversificación productiva. Piensen ustedes en una persona, como hay muchos en nuestro país, productores solamente de papa. El año que hay mucha lluvia, que hay una plaga, el vivir y depender exclusivamente del ingreso producido por un solo producto va a ser un mal año para esa familia o para esa región. En alguna medida lo mismo puede pasar a un país cuando depende de muy pocos productos. Y más serio aún, si estos pocos productos no son, los precios de estos productos no son determinados por mecanismos limpios, claros de mercado. Por ejemplo, hace unos días, Lampadia, que es un medio electrónico, compartía una información del Financial Times, probablemente el periódico financiero más prestigioso del mundo, a propósito de cómo se fijan los precios para el oro o para la plata. Y mencionaba cómo 3 o 4 grandes bancos definen entre ellos el precio del oro y 2 en el caso de la plata. Entonces, a veces los mecanismos de mercado no son exactamente ni muy limpios ni muy transparentes, y si un país o una región depende de un solo producto o una familia depende de un solo producto, parece no ser una manera muy segura de vivir. Es lo que, en esos casos, lo que se requiere es lo que los economistas llaman diversificar el riesgo, o también, si quieren verlo de manera positiva, diversificar las oportunidades. Giancarlo, ¿cuáles son los desafíos que nos plantea el tema de la diversificación productiva para un país como Perú? Bueno, la diversificación productiva es un esquema en el que el país decide pasar de privilegiar una rama muy específica de la producción, en este caso nuestro país ha privilegiado la minería porque ha habido también precios altos en los mercados internacionales. Hemos sido 6º productor mundial de oro y 2º productor mundial de plata. Y los precios de estos minerales han explicado buena parte del crecimiento económico que tenemos hoy en día. Sin embargo, estamos viendo que esa bonanza de precios empieza a retroceder lentamente y tenemos que ver cómo, para decirlo en términos sencillos, no ponemos todos los huevos en una sola canasta. Diversificamos los riesgos, es decir, ponemos los huevos en varias canastas. Cosa que si se cae una de esas canastas, en este caso cae un poco los precios de los minerales, hay la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? O como lo llaman otros especialistas, es ponerle más motores al avión del crecimiento de la economía peruana, ¿no? Y la diversificación productiva ha entrado a discusión oficial desde una iniciativa del Ministerio de la Producción que desde los diferentes sectores saludamos y esperamos se concretice en los próximos meses, ¿no? Pero lo que hay que destacar es que las apuestas de diversificación productiva son apuestas de mediano y largo plazo, ¿no? Y que estas requieren ser concertadas entre el mayor número de actores para que puedan avanzar e implementarse, ¿no? Porque a veces hay iniciativas y políticas muy bien diseñadas que se traban por falta de consensos entre los diferentes actores. Ahora, ¿cuáles son esas oportunidades que tiene el país? O sea, está claro que es un problema depender de 1 o 2 actividades exclusivamente para un país como el Perú, y en ese sentido deberíamos diversificar las estrategias económicas y productivas del país. Pero mirando un poco el país, tú que lo has recorrido en varias oportunidades, ¿por dónde ven estas oportunidades de desarrollo del país? Podríamos mirar por algunas regiones. Sí, bueno, en primer término, las oportunidades que tiene el Perú de diversificarse son muchísimas, ¿no?
la riqueza geográfica y climática que tenemos nos da una multiplicidad de oportunidades. Y este creo que no es un tema nuevo para nosotros. Históricamente nuestros antepasados, utilizando todo el sistema de andenería, han tenido sistemas de producción muy diversificada en lo agrario, ¿no? Cuando hablamos de diversificación a veces se piensa solamente en un esquema de industrialización, ¿no? La industrialización es un componente importante de la diversificación, pero por ejemplo el aprovechamiento de la biodiversidad en las regiones amazónicas tiene un potencial gigantesco, ¿no? Y el dotar de valor agregado a los productos agrícolas también, y no se requieren grandes inversiones, ¿no? Ya hay una serie de corredores económicos identificados, por ejemplo, en la zona sur con todo el tema de la lana de alpaca, en la zona norte con una serie de productos agropecuarios y en la Amazonía también. O sea, yo creo que están las condiciones dadas y se requiere una presencia protagónica de los gobiernos regionales, las municipalidades y la población de manera concertada para ver cómo se aprovechan las oportunidades en cada uno de los esquemas locales y regionales, ¿no? Creo que un tema clave en la discusión sobre diversificación es qué tipo de estrategia económica puede tener un país como el Perú. Tú mencionabas el tema este de los pisos ecológicos, ¿no?, que caracterizan toda nuestra geografía, ¿no? Desde las zonas pegadas al mar, digamos, más bien con tendencias áridas, en este lado de los Andes, ¿no?, hasta la vegetación frondosa de nuestra Amazonía. Ambas están a la altura del nivel del mar, pero tienen dos escenarios climáticos y de oportunidades diferentes, y de ahí subiendo hasta los 5.000, 6.000 metros de altura, con toda la heterogeneidad de casos. Javier Eguíñez, que hoy día está de secretario del Acuerdo Nacional, él observaba, y creo que con razón, que este es un país como es muy diverso, ¿no?, por un lado, y eso puede ser muy interesante. Por el otro lado, sin embargo, no tenemos, qué sé yo, Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene las grandes pampas argentinas y puede dedicarse o a la soya o al trigo, ¿no?, o a las vacas. No sé qué es lo mejor para ellos. Pero en el caso de Perú, más que producir mucho de poco, él planteaba un esquema de producir poco de mucho. ¿Se parece una estrategia interesante? Totalmente acertada, y eso tiene que ver también con cómo se establecen escenarios de negociación y diálogo, ¿no? Porque tenemos como una obsesión por las exportaciones, ¿no? Yo creo que hay una serie de oportunidades, por ejemplo, para proveer mercados locales, ¿no? Con la consolidación de cadenas productivas que puedan proveer a mercados locales primero para luego exportar, es una mirada más interesante. Y todo el movimiento, por ejemplo, que tiene que ver con los temas culinarios, nos ha dado una lectura más precisa, ¿no? Si comemos rico es porque hay una serie de agricultores que producen una gran diversidad de insumos que nos dan una gastronomía riquísima, ¿no? Y ahí no es la producción de un producto o dos productos, como es el trigo y la soya que justamente ha señalado, ¿no?, sino de multiplicidad de productos. Tenemos más de 3.000 variedades de papa. Sobre ese tema entonces volveremos en unos minutos con nuestros amigos en Las Cosas Como Son.